Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a otro programa más del Destino del Mundo Revelado. En esta ocasión estamos iniciando una nueva serie en Apocalipsis, la serie de las siete trompetas. Recientemente terminamos la serie de los siete sellos. En esta ocasión hay aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, hay una introducción a esta serie de las siete trompetas. Así que Paulina ya está con nosotros. Paulina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Tony, gracias. Bienvenido también aquí a este nuevo estudio de esta nueva serie que vamos a comenzar a ver hoy de las siete trompetas, pero como tú ya lo comentabas, vamos a comenzar con una introducción que se nos da aquí unas escenas que son introductorias al estudio de las trompetas y bueno, eso es lo que vamos a comenzar a analizar en este día. Tengamos una oración, Paulina, antes de comenzar. Oremos ahí. Amante Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis. Pedimos tu Santo Espíritu y tu sabiduría que estén con nosotros. En Cristo Jesús pedimos. Amén. 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 Bueno, Tony, vamos a comenzar a estudiar este tema tan interesante y al mismo tiempo tan controvertido como es la serie de estas siete trompetas. Esperamos que también nuestros amigos que nos van a ver o que nos van a escuchar que puedan poner mucha atención a pues todo lo que vamos a estar explicando aquí. Quiero adelantarme nada más comentándoles que este tema de las trompetas va a ser un poco amplio. Les pedimos que tengan paciencia porque por ser un tema tan controvertido, hay demasiadas interpretaciones y nosotros aquí lo que vamos a hacer es ser dirigidos por el Espíritu Santo a través de la Biblia y del Espíritu de profecía para poder tener un entendimiento lo más correcto posible acerca de este tema. Sí, Paulina, recordarle a los amigos que dentro del adventismo hay aproximadamente siete o ocho interpretaciones de estas trompetas. Y todo inicia con Uriah Smith. Muchas personas todavía siguen apoyando la interpretación de Uriah Smith, otros hacen algunas variaciones, pero hay muchas interpretaciones que caen en el terreno de la suposición o asumir. Quiero escuchar tu interpretación, la manera como nos vas a explicar que está pegado a la Sagrada Escritura, al espíritu de profecía. Pero sí, quiero que tengan en cuenta esto, que este ha sido, como dijiste, un tema muy controvertido. Muchas personas simplemente lo dejan a un lado o no lo entienden. En muchos comentarios bíblicos de Apocalipsis o muchos eruditos que han escrito libros muy profundos a veces lo tocan así solo por encima, para no adentrar a profundidad, porque es un tema bastante complejo y polémico a la vez. Sí, Tony y amigos que nos escuchan, precisamente por ser tan complejo este tema, pues nos va a abarcar un poco de tiempo porque lo vamos a estudiar de manera detallada. No vamos a meternos en cada interpretación que hay, porque Ujú. son muchas. Inclusive más adelante les voy a mostrar un cuadro que encontré un cuadro donde vienen eh, más de 8 interpretaciones acerca de estas trompetas. Pero lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos venido haciendo desde que comenzamos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a estos conceptos, este simbolismo que encontramos en estos capítulos y lo vamos a ir complementando también con lo que dice el Espíritu de profecía. Así que no se nos desesperen. Vamos a ver quizás aquí cosas o escuchar cosas que a lo mejor se nos hacen un poco extrañas al principio, pero conforme vayamos avanzando en este estudio, van ustedes a ver cómo se va compaginando todo de tal manera que vamos a poder entender mejor lo que aquí el Señor nos trata de decir con este capítulo al hablar de las trompetas. Ujú. Y bueno, Paulina, fuera de cámaras, me habías comentado que la clave para entender estas siete trompetas era entender la escena inicial acá. ¿Está ajá, correcto eso? así es, Tony, porque entendiendo esta escena inicial, que ahorita vamos a leer lo que dice la Biblia, vamos a poder comprender lo que sigue, que ya son Ujú. las trompetas en sí.
Si no lo Ujú. entendemos bien, qué contexto maneja este capítulo en estos versículos, entonces se nos va a ser muy difícil entender todo lo demás. Ujú. Y conforme vayamos estudiando las trompetas, ahí ustedes se van a dar cuenta que efectivamente esas trompetas entran dentro del contexto de esta primera parte que vamos a estudiar ahorita. Ok, Paulina. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestro estudio con una cita muy interesante que, bueno, yo la aplico a mí misma y espero que también ustedes la puedan aplicar a su experiencia, a su estudio, porque, bueno, sabemos que el Señor es el que finalmente nos da la correcta interpretación de estos temas. No somos nosotros mismos, sino nosotros al humillarnos al Señor, a querer conocer la verdad, pues Él nos los va mostrando. Y como hemos comentado en estudios anteriores, no necesitamos ser unos grandes eruditos ni PhD, ni ser tan inteligentes como para que el Señor no nos pueda mostrar la interpretación de todas estas cosas. Así que quisiera por favor que leyeras esta cita, Tony, para empezar nuestro estudio. Ujú. Dice, la mente humana está dotada de facultades para discriminar entre lo correcto y lo erróneo. No es el designio de Dios que los hombres decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente unos pasajes de las Escrituras con otros. Esto es en Bueno. retención a los milagros de Cristo. Ujú. Ujú. Esta cita es muy interesante, importante, porque aquí nos menciona que nosotros no podemos decidir por impulso, sino en base a la evidencia. Es decir, yo no puedo escuchar una interpretación de una persona y solamente porque esa persona lo dice, sea quien sea, yo voy a aceptar lo que dice allí. Tengo que hacer como los verianos, ir a investigar y tener esa evidencia de lo que a mí me están diciendo es correcto. Entonces, por eso vamos a ir estudiando y comparando los pasajes de la escritura con otros porque ya lo habíamos comentado, la Biblia se explica a sí misma y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este estudio. Sí. Es interesante ese punto que decías, Paulina, que la Biblia no necesitamos ir a una gran universidad o Ujú. tener un doctorado o toda la fanfarria humana para entenderlo. ¿Sí? Usted y el Espíritu Santo y oración, el Espíritu y profecía, ayudan a dar una comprensión correcta de estas cosas aquí en la Biblia. Sí, de hecho, la misma palabra de Dios nos dice, ¿no? El que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y eso es lo que Amén. nosotros aquí hemos estado haciendo, pidiéndole a Dios para que Él nos vaya dirigiendo. Y bueno, vamos a entrar de lleno a lo que nos dice esta primera parte, o sea, esta introducción a las trompetas. Y vamos a leer aquí lo que dice Apocalipsis 8 del 2 al 5. Ujú. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sí, aquí si ustedes se dan cuenta, la primera parte de este capítulo 8, que fue el versículo 1, nosotros cerramos ya el estudio de los 7 sellos. Dijimos que ese séptimo sello, bueno, ya era la parte final, cuando ya Cristo viene a juzgar a su pueblo, a darle el pago a Babilonia y llevarse a su pueblo a vivir a la Canaán celestial. Cuando comenzamos esta parte, cuando dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, no significa, como hay algunas interpretaciones que dicen que el Apocalipsis es todo, se debe de estudiar todo cronológicamente. Nosotros aquí nos estamos dando cuenta que esta es una visión que se le da a Juan después de terminar el séptimo sello. No es que cronológicamente, después del séptimo sello, siga este evento que aquí se le está dando a Juan. Es simplemente que de esa visión del último sello, bueno, ya el Señor le da ya otra visión
que Ujú. tiene que ver con acontecimientos que los tenemos que ubicar antes de ese séptimo sello. Bueno, de aquí en adelante, de aquí en adelante vamos a encontrar ya que todos los acontecimientos que vamos a estudiar aquí en Apocalipsis están incluidos dentro de esos 7 sellos, dentro de esas 7 iglesias, a excepción de los que van a ser ya para el tiempo final, después de que lleguemos a lo que es el milenio y el regreso de Cristo, pero todos esos acontecimientos van a ir ya, son parte ya de esa explicación más detallada que el Señor da de los eventos que ya nosotros estudiamos de manera general. Ok. Ok, bueno, entonces aquí en esta parte de Apocalipsis, 8, vamos a estudiar que hay 7 ángeles, vamos a estudiar 7 trompetas. Vamos a estudiar otro ángel que aparece aparte de estos 7. Vamos a estudiar también lo que significa esa palabra entonces que aparece aquí en el versículo. Vamos a estudiar también acerca de un altar, de ese incensario de oro. Vamos a estudiar lo que es el incienso y vamos a estudiar también ese altar de oro. Si ustedes se dan cuenta aquí, encontramos 2 altares, perdón, encontramos un altar que menciona en la primera parte y encontramos un altar de oro. Bueno, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Bueno, ahora Tony me vas a ayudar a leer esta segunda parte de Apocalipsis 8, los versículos 4 al 6, para ver qué encontramos aquí en este pasaje. Ujú. Dice el 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles, que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Ok, de este texto nosotros aquí lo que vamos a estudiar y aclarar también es que en la palabra y de la mano del ángel dice, la palabra de que es la palabra griega, 1537, significa, está denotando origen, el punto de donde procede el movimiento o acción, pero también significa que es la palabra que utiliza esta versión, y fuera. De tal manera que también nosotros podíamos decir, y fuera de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudiéramos pensar, bueno, es que el ángel tenía en la mano el incienso y de ahí subía el humo. Pero en realidad lo podemos tomar de 2 maneras, que en el incensario que él tenía en la mano subía ese humo porque está fuera de la mano del ángel, o simplemente que este ángel va y pone ese incienso en ese altar de oro, que es el que el que vimos en los versículos anteriores, y ese humo sube a la presencia de Dios. Ahora bien, en esta parte también vamos a estudiar qué cosa es ese humo del incienso. Vamos a estudiar lo que es ese fuego del altar y Ujú, vamos a ver eh, también en esta sección una parte importante que significa que este ángel dice que toma ese incensario, le pone fuego del altar, vamos a ver qué altar es ese, y dice que lo arroja a la tierra. Es lo que vamos a estar estudiando. En el versículo 6, que es donde ya aparece otra vez estos 7 ángeles con las 7 trompetas, en esta versión Reina Valera dice y los 7 ángeles, pero si ustedes se van a otras versiones, en especial la que yo uso mucho, que es la Biblia de las Américas, ahí dice entonces. Entonces, valga la redundancia, entonces, ¿qué no quiere decir esto y por qué se los estoy comentando? Dentro de todas esas interpretaciones, Tony, que tú comentabas, ujú, hay 2 interpretaciones que yo he escuchado.
que este pasaje incluye la parte pasada donde Cristo entra al lugar santísimo para empezar el proceso de expiación en el santuario celestial. Termina ese proceso en determinado momento y bueno, viene ya lo que son los juicios de Dios porque Él tira ese incensario. Es decir, hacen que este pasaje pareciera ser que está ubicado en un periodo de tiempo extenso, desde un pasado hasta un futuro. Ahora bien, ¿por qué les comento esto? Porque de acuerdo con lo que aquí está descrito, aquí se nos hace ver que este pasaje ocurre en un mismo momento en donde los personajes que se encuentran aquí están en el mismo lugar, en el mismo Ujú, momento, en una misma situación o evento que se está desarrollando. ujú. ¿Por qué les No digo se ha esto? movido, ¿eh? Exactamente, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia aquí en esta parte nos menciona que Juan ve 7 ángeles que están parados delante del trono de Dios. Luego Ujú, en ese mismo momento viene otro ángel al cual se le da incienso, va a ofrecerlo y posteriormente él tira ese incensario a la tierra. Pero ¿qué dice aquí? Y en el versículo 6 y o entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar. ¿Qué ujú, significa eso, Tony? Que los ángeles que ya estaban delante del trono de Dios estaban viendo las acciones que hacía el otro ángel ujú, para que terminado esa acción, entonces ellos realicen la acción correspondiente que está indicada aquí en este versículo, de tal suerte que vemos que este es un mismo evento que ocurre en un momento ujú. determinado y no separado en un periodo extenso de tiempo a como algunas Ujú. interpretaciones así lo han comentado. Correcto, Paulina, es importante notar eso. También quería comentarle a los amigos, si no están familiarizados con el lenguaje aquí, van a encontrar algo. Van a encontrar el incensario, las trompetas, el humo, un altar. Si no están familiarizados con este lenguaje, les pido que puedan leer algún comentario sobre el sistema ritual del santuario hebreo antiguo. Hay unos libros muy interesantes que pueden leer, por ejemplo, Cristo en su santuario. Este lo escribe, creo que es de Elena White, Paulina. Sí, es Es de de Elena Elena White. White. Hay otro libro, se llama El Santuario, de un doctor Salim Hapas. Y hay Ujú. dos, tres, cuatro más libros que ustedes pueden leer para entender el servicio del santuario, tanto terrenal como el celestial, que se encuentra en el libro de Hebreos, para que no haya una confusión y entendamos este inicio de estas 7 trompetas. Es vital entender esta escena que Paulina está explicando acá, porque de aquí se arma o se construye la interpretación siguiente. Sí, de hecho, vamos a ir ahora a estudiar un poco todos estos elementos en base al santuario terrenal. No vamos a tocarlo tan profundamente porque ese es un tema muy extenso y qué bueno que tú recomiendas a nuestros amigos para que ellos por su cuenta también lo estudien. Pero que para que podamos entender esta escena, efectivamente tenemos que tomar esos paralelismos Figuras. y figuras que encontramos en el Antiguo Testamento en el santuario terrenal para poder entender lo que se está haciendo aquí en el santuario celestial. Ujú, ¿Por qué? Porque este es el contexto de santuario celestial. Los ángeles están delante del trono. Sabemos que Juan estas visiones se le muestran estando él en visión en el cielo y por lo tanto, pues sí requerimos estudiar algo del santuario celestial con lo que respecta a este tema para poder entender lo que está sucediendo aquí. Ahora bien, correcto. Tony, como te comentaba, esta palabra entonces tiene un significado importante porque nos muestra que es una acción seguida, ¿sí? Que es algo que ya sucedió algo, entonces viene lo siguiente.
¿Por qué les digo esto? Porque también hay otra interpretación que termina con esta parte donde dice que el ángel tira el incensario a la tierra. Cuando comienzan a tocar estos ángeles en el versículo 6, que ya se disponen a tocar, traen este versículo, traen hacia atrás Ujú, al primer siglo de la era cristiana. Es decir, ujú, me regresan esta imagen hacia atrás cuando aquí, ahorita lo vamos a comprobar, el mismo texto nos está diciendo que primero el ángel avienta el incensario y posteriormente los ángeles comienzan a tocar. Los ángeles no se regresan en el tiempo hacia atrás para empezar a tocar las trompetas. Esa es la otra interpretación que yo también he escuchado, pero que el texto en sí no, por el significado de las palabras, no me permite aplicar esa interpretación. no, ok. Y bueno, para ejemplificar eso que les acabo de comentar, en el diccionario Strong, pues ya vimos que la palabra Kai es esa palabra que vimos que es una partícula primaria teniendo fuerza copulativa, es decir, une, es de unión y nexo, o sea, Ujú, une una frase con la otra, una acción con la otra. Y a veces también acumulativa, es decir, adiciona o suma a una imagen o a un evento, adiciona a otro y juntos, ¿sí? Juntos forman lo que es el evento mayor en sí y ya podemos entonces nosotros encontrar ese significado. Esta palabra kai, que también es y, se usa también la palabra, valga la redundancia, también, aún, así y entonces. Ahora bien, ujú, en Mateo 24, del 4 a 31, si nosotros ahí vamos a la lectura de esa parte donde Cristo les dice a sus discípulos las señales que vienen de la destrucción tanto de Jerusalén como del fin del mundo, él utiliza esta palabra kai, que es y o entonces, al declarar los acontecimientos del fin. En ese contexto, el uso de esta palabra indica que los acontecimientos se cumplen en forma cronológica. ¿Qué nos dice esto? Que esta parte de estos 7 ángeles, con este ángel que lleva un incensario, esta parte está de una manera cronológica al utilizar esta misma palabra que utiliza Jesús cuando da los eventos del fin del tiempo. Y si nosotros enmarcamos este contexto de Apocalipsis en los eventos finales, entonces vemos que esta palabra entonces, valga la redundancia, es correctamente aplicada para señalar que es un evento cronológico. ujú. Y ese versículo 6 que dice, y se dispusieron a tocarla, Ujú. es como un presente progresivo. No está llevando atrás este evento, sino que de aquí en Exacto. adelante, ¿eh? Sí, o sea, te da a entender que una vez que el ángel, los ángeles estaban parados viendo lo que hacía el otro ángel. Y cuando este ángel termina su acción, entonces Ujú, ellos realizan la acción correspondiente, o sea, de una manera cronológica, ¿sí? ok. Bueno. Y precisamente tomando algunos ejemplos de algunos estudiosos de la Biblia, si Ujú, ustedes van eh, a buscar el estudio que tiene el pastor Esteban Borde, Mateo 24 y las señales del fin, pues ustedes allí van a ver también que él explica que Mateo 24 está en un estricto orden cronológico. Y él nos menciona ahí varias de estas palabras, menciona esa palabra entonces. Cuando el Señor Jesús dice va diciendo entonces significa que un evento viene después de otro, uno después de otro, de manera cronológica.
También, por ejemplo, él en el mismo estudio, eh, tiene ahí ya descrito lo que es esa parte de Mateo 24, en donde él va subrayando esas palabras que menciona Jesús y te dan a entender que, y nosotros ya lo sabemos que Jesús está diciendo que todas esas escenas se van a dar de manera cronológica. Ujú, Ahora bien, también encontré otro estudio que se me hizo también muy interesante, lo encontré en inglés. Aquí lo puse yo en español, espero que esté bien traducido. Tony, tú me lo corroborarás, perdón. Dice ujú, esta persona, dice, estos siete ángeles, o sea, los portadores de trompeta, no suenan sus instrumentos de inmediato, por eso ellos están esperando de pie ante el trono de Dios a que el otro ángel haga su labor. No solo esperan a que Jesús haga otra cosa antes de empezar a tocar. Bueno, aquí él aplica ya a Jesús ese personaje de ese ángel. Vamos a ver si es correcto a través de la Biblia y el Espíritu de Profecía antes de empezar a tocar, sino que también lo suenan secuencialmente, uno tras otro en lugar de simultáneamente. Es decir, cuando estudiemos las trompetas, lo mismo será que un ujú, ángel comienza a tocar una trompeta y luego sigue otro y luego sigue otro. No todos al mismo tiempo tocan las trompetas. Por eso estamos ujú, hablando desde la introducción. Y todas las trompetas es una secuencia que se lleva una tras de otra en el mismo evento. Bueno, Tony, ahora sí vamos a entrar de lleno, también amigos que nos escuchan, a definir cada concepto del que nosotros estamos estudiando en este pasaje de acuerdo a lo que dice la Biblia y también lo que dice el Espíritu de Profecía. Vamos a dar el significado de todos estos símbolos en lo que nos dice la Biblia. Bueno, en cuanto a estos siete ángeles con sus siete trompetas, bueno, ya vimos, estudiamos cuando comenzamos a ver lo que son las series de siete, que en la numerología bíblica, el número siete, tal como se lo usa de múltiples maneras en la Biblia, expresa plenitud o algo completo. Si nosotros lo aplicamos a estos ángeles, significa que ellos van a realizar una actividad o una función plena, ujú, completa dentro de este ujú, contexto. Ahora bien, nunca habrá menos que siete, este número siendo el símbolo divino de aquello que está completo. Manuscrito 1 de 1890, lo mismo nos dice la hermana White. Es un símbolo divino de lo que está completo. Quiere decir que estos siete ángeles describen ese, esa acción completa que el Señor está realizando en ujú. este momento. Y vamos a ver cuál es esa acción completa. Bueno, de Ujú. paso, tenemos las trompetas que son siete. Vamos a estudiar ángeles que tienen copas o las plagas que también van a ser siete siete plagas, perdón. El número siete dentro de la Biblia. Ahora bien, ¿qué significa el ángel? Ya nosotros sabemos que un ángel, que es del griego ángelos, es un mensajero. De Ujú. acuerdo al contexto, sabemos que ya sea mensajero terrenal o un mensajero celestial. En este contexto, bueno, sabemos que son mensajeros celestiales porque ellos son los que están delante del trono de Dios. Sí, Paulina, los ángeles tienen una función muy significativa en todo el Apocalipsis. ¿M? Sí, Y así es. desde que comenzamos el Ujú. libro de Apocalipsis en el estudio, vamos a encontrar ángeles, 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 porque tienen una significancia muy profunda aquí. Y en esta situación de las trompetas, es que ellos traen un mensaje muy especial. Con esa trompeta significa otra cosa más todavía. Sí, de hecho, hemos visto en Apocalipsis y lo veremos que todas estas descripciones que se nos hacen incluyen a la divinidad Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque Mm, si tú te das cuenta en esta visión, ve a este ángel.
Vamos a ver quién es ese ángel. Ve al Padre que está en el trono. Y Ujú. estos ángeles, recordemos que donde están los ángeles está el Espíritu Santo. Así que en este proceso, en esta obra que se está haciendo aquí, también está ahí la divinidad junta. Sí, sí. Bueno, bíblicamente, ¿qué significa la trompeta? Bueno, ya hemos estudiado en algunos pasajes anteriores qué significa la voz de Dios. Ustedes aquí tienen todos los versículos que los pueden ir a checar en su Biblia para corroborar que, bueno, lo que aquí estamos diciendo es así. No los vamos a leer porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Pero en primer lugar significa lo que es la voz de Dios. También significa expiación porque recordemos que cuando faltaban 10 días para que comenzara el día de la expiación, se tocaban las trompetas. Entonces, también significa expiación. También se usaban para convocación, convocar al pueblo para cierta actividad o cierto evento. El número 4 es una alarma de guerra. De hecho, Ujú. aquí, Tony, si te das cuenta, amigos que nos ven y nos escuchan, si ustedes estudian Josué 6, que es cuando viene la caída de Jericó, ahí vamos a ver que hay 7 trompetas, hay 7 sacerdotes y hay 7 vueltas que se dan el séptimo día. Vemos que el número 7 está también presente como un paralelismo en lo que está Ujú. ocurriendo en esa escena, que simboliza que es una alarma de guerra, van a ir en contra de los enemigos y también habla de 7 trompetas que la llevan 7 sacerdotes. Entonces vemos que ahí hay un paralelismo muy interesante con estos versículos que estamos estudiando. En quinto lugar, también la trompeta nos habla de solemnidades y principios de los meses, porque en lo que son las fiestas, en los principios de los meses o lunas nuevas, también en el pueblo de Israel se tocaban las trompetas. Ujú. También servían para anunciar un reino. Si te acuerdas, Tony, cada vez que entraba un reino, un rey al poder, se iban tocando las trompetas, anunciando que ese rey ya estaba sentándose en el trono de su reino. Ujú. También las trompetas se usaban para celebrar la celebración al Señor, porque tiene que ver con las solemnidades que se hacían antes en el pueblo de Israel. Y una también de las más importantes que vamos a ver en el contexto de estos versículos sería el significado de la trompeta en cuestión de alarma de guerra, porque vamos a ver que este es un contexto que se refiere a ese concepto. También el día grande de Jehová. Si ustedes ven estos pasajes que yo aquí les comparto, cuando venga el día grande de Jehová, se utiliza mucho en las descripciones que se oye el sonido de una trompeta. Entonces, Ujú. significa que todas estas descripciones de lo que es una trompeta, de acuerdo al contexto que vamos a estar estudiando aquí, le vamos a dar ese significado. Ujú. O sea, Paulina, que aquí son eventos que no pasan desapercibidos. Ujú. Son eventos, de hecho, la trompeta ese es el propósito, que Sí, sea algo memorable y algo que todo el mundo esté percibido de lo que está sucediendo acá. así es, Tony, así es. Entonces, quédense con esto en la mente, en este contexto de la trompeta. Estamos viendo aquí, como lo vemos más adelante, lo vamos a ver más adelante cuando las trompetas estén sonando, vemos que hay eh, situaciones como juicios que van cayendo Ujú. a la tierra. Por lo tanto, enmarcamos este significado de la trompeta con la voz de Dios, Ujú. con el día grande de Jehová y con una alarma de guerra. Ese sería el Ujú. contexto que nosotros estaremos utilizando aquí en las Ujú. trompetas. Ok. Bueno, vamos a ver quién es ese ángel con el incensario. Eh, la misma Biblia y el Espíritu de Profecía nos van a decir quién es este ángel. No tenemos que estar especulando porque la misma palabra de Dios nos da el significado.
Para esto vamos a, ahora sí, a recordar un poquito eh, lo que se hacía en el santuario terrenal que tiene que ver con este punto que estamos estudiando de este incienso, de este incensario, de este ángel que toma fuego del altar, brasas, el fuego del altar. ¿Por qué se toma esta imagen? Porque ya dijimos que Apocalipsis, la mayor parte, para que nosotros lo podamos saber cuál es qué significa cada parte, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Y el Apocalipsis está plagado de descripciones del santuario. Y esta es una de ellas. Ahora, Ujú, en el santuario terrenal, bueno, ya vimos que tiene varias partes, el atrio, el lugar santo, el santísimo, dentro de lo que es el lugar santo, allí nosotros podemos ver lo que es el altar del incienso. Voy a señalarles con el puntero para que ustedes puedan distinguir mejor aquí la imagen. Tenemos que en el santuario, tenemos en el atrio, aquí tenemos el altar de los holocaustos. Recordemos que aquí en Apocalipsis tenemos dos altares que menciona un altar y el altar de oro. Dentro, este es el altar del sacrificio, el altar de bronce, y dentro del lugar santo aquí tenemos lo que es el altar de oro, que es donde el sacerdote ofrecía el incienso con las oraciones de los santos. Ok, bueno, vamos a recordar también que dentro de estos servicios del santuario teníamos un servicio que era diario o continuo. O sea, cada día se ofrecían ciertos elementos en la mañana y en la tarde, pero había un servicio anual. Ese servicio anual es lo que se le conoce como el Yom Kippur o el Día de la Expiación, donde incluía otros eventos que se anexaban a lo que se hacía en el servicio diario o continuo. Esos son los dos servicios que tenemos del santuario. ujú, Dentro de ese servicio, también tenemos, vamos a estudiar lo que corresponde a la parte de lo que hacía el sacerdote con este incensario, con el incienso y cómo es que era ofrecido. Para esto, en Levítico 6 del 12 al 13 y Levítico 9, 24 lo vamos a leer ahorita para tener un panorama más amplio de lo que aquí nosotros vamos a estar estudiando. ujú. Dice el 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y el versículo 24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Sí, aquí estos versículos nos mencionan que cuando pues se instituye este tabernáculo, cuando se presentan las primeras ofrendas al Señor en el holocausto, sabemos que descendió fuego del cielo y consume. Ese fuego que desciende del cielo al altar del sacrificio quedó allí porque tenía leña. Aquí nos dice que este fuego no se iba a apagar, por lo tanto, los sacerdotes tenían que estar constantemente poniendo leña para que ese fuego ardiera todo el tiempo y no debía apagarse. Ujú, Ahora, el espíritu de profecía en el libro de la temperancia, página 248 nos dice que en los días de Israel, cuando fue instituido el servicio del santuario, el Señor ordenó que solo se debía usar fuego sagrado cuando se quemara incienso. El fuego sagrado fue encendido por Dios mismo y el humo fragante representaba las oraciones del pueblo que ascendían delante de Dios. Es decir, ujú,
Solamente ese fuego se podía utilizar. Ujú, Ahora bien, bueno, entonces aquí tenemos en esta imagen más clara, tenemos el altar de bronce. Ustedes pueden aquí conseguir esta descripción del altar de bronce aquí en estos versículos. Lo pueden ustedes ir a estudiar con más calma. Y tenemos que dentro del lugar santo, aquí está el altar de oro. ujú, Ahora, en Éxodo 30 del 1 al 10 dice, y Aarón quemará incienso aromático cada mañana y al anochecer. ¿Quién era Aarón? el sumo Era sacerdote. el sumo sacerdote, que era el que estaba destinado para encender las lámparas, para prender el fuego, agarrar el fuego, ofrecer el incienso, y era el que al final, pues también en el día de la expiación, era el único que podía pasar al lugar santísimo. Ahora Ujú, bien, tenemos que en Éxodo 31 y del 6 al 8, ahí tenemos lo que nos dice acerca del altar del incienso. ujú. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Sí, aquí, bueno, nos menciona que el que quemaba el incienso era Aarón. ¿Y quién era Aarón? Pues el sumo sacerdote. Ahora, este es el ritual diario que lo hacía cada mañana y al anochecer. Ujú, Ese era un rito perpetuo que se iba a estar haciendo. Entonces aquí, bueno, vemos las imágenes de todo lo que hacía Aarón en ese primer santuario que se instituye. Ahora vemos las imágenes. Ese fuego que tomaba el sacerdote para poder entrar y ofrecer el incienso era tomado del altar del holocausto. Esos ujú, carbones que habían sido encendidos con el fuego de Dios los tenía que colocar él en un recipiente para llevarlos hacia adentro y junto ujú, con el incienso, bueno, ya hacer ese ritual de que se elevara ese humo con las oraciones de los santos. ujú, ¿Cómo podemos, porque bíblicamente no nos dice, no nos da la indicación directa de que esto fuera así, que los sacerdotes tenían que tomar fuego de este altar? Eso lo dice más adelante cuando llega el día de la expiación, ahí sí es específico el Señor al decirlo. Pero esto lo podemos saber porque en Levítico 10 del 1 al 2 hubo la historia de dos sacerdotes, los hijos de Aarón, que hicieron lo que no debían. Entonces vamos a ver qué es lo que dice esta parte ujú. de aquí. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Sí, nosotros aquí podemos concluir que en primer lugar ellos eran los hijos de Aarón, no eran sumo sacerdote. Por lo Ujú, tanto, este servicio que ellos iban a realizar era un servicio diario, no era en el día de la expiación. Ellos toman un incensario y toman fuego extraño, es decir, ellos no toman del fuego que estaba en el altar del holocausto, esos carbones encendidos, no los tomaron para ofrecer ese incienso. Dice el comentario bíblico adventista que probablemente ellos allí en el atrio habrían ciertas lámparas con fuego para alumbrarse y que probablemente de allí es que ellos hayan tomado el fuego. Entonces, si ya el Señor había prohibido que se tomara otro fuego que no fuera el del altar del holocausto,
por esta razón es que ellos mueren al querer ofrecer este incienso. Ujú, Entonces, en conclusión, vemos que efectivamente en el servicio diario también el sacerdote tomaba carbones encendidos del altar del holocausto para llevarlo y ofrecer el incienso dentro del lugar santo. ujú. Es bien importante tener claro estos conceptos acá del santuario hebreo antiguo, porque recuerden que estas eran las formas y figuras de esas cosas celestiales, de ese Ujú. santuario celestial que encontramos en el libro de Hebreos. Entonces hay que tener claro esto acá para entender lo que estamos estudiando acá en Apocalipsis 8. Sí, entonces vamos a seguir estudiando este servicios que se hacían con Ujú, respecto a este ofrecimiento del incienso para que podamos entender qué es lo que este ángel estaba ujú, haciendo con ese incensario. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde vemos el sumo sacerdote que lleva incienso en su mano, lleva un incensario con los carbones encendidos del altar de sacrificio, pues para ofrecerlos allí en el altar de oro que está frente al Señor. Y ujú, tenemos, bueno, otra imagen de las partes de ese altar del incienso. Ahora bien, ujú. tenemos una cita aquí del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 359. Exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo y de la inmediata presencia de Dios, estaba el altar de oro del incienso. Sobre este altar, el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación, y el gran día de la expiación era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre este altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche, el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. Sí, Tony, de hecho aquí, bueno, la hermana White nos habla acerca de este altar de oro, del Ujú, incienso. Ella menciona algo que a lo mejor nos pudiera confundir, al menos a mí al principio así me pareció, que dice que el fuego que estaba sobre este altar, o sea, el altar del incienso, fue encendido por Dios mismo, o sea, pareciera que como que si Dios también hizo descender fuego sobre este altar de oro y que él ujú, encendió ese fuego, pero no, lo que significa es lo que acabamos de leer anteriormente, que el sacerdote tomaba de esos carbones encendidos del altar del holocausto en el ujú. cual Dios había encendido ese fuego y lo llevaba hacia este altar de oro. Entonces, esos carbones encendidos, ese fuego, pues realmente sí había sido encendido por Dios, pero en el altar del holocausto. Sí, otro evento importante acá que estoy notando que este altar no está en un lugar al aire libre, sino que está Ujú. frente a este velo aquí en el santuario hebreo antiguo. Sí, o sea, frente, por eso dice que está frente a donde estaba el propiciatorio, nada más que Ujú, aquí, o sea, el propiciatorio del arca, solo que ujú, aquí, bueno, el sacerdote como humano, pues tiene una cortina ujú, para que no vea la Shekinah, que era la ujú. presencia de Dios que Correcto, estaba sobre el arca. correcto. Bueno, eh, seguimos con esta otra eh, cita ya, pero aquí nos va a hablar acerca del día de la expiación, que era lo que sucedía. Tenemos el Ujú, altar de bronce aquí mismo, ustedes lo ven, pero en esta parte, en el día de la expiación, en Éxodo 16 12 al 13 vamos a ver qué era lo que sucedía. Ya cambia aquí un poquito la imagen. No quiere decir que ese día de la expiación no se realizaba lo mismo que se hacía en el servicio diario. Eso lo vamos a leer un poquito más adelante, pero había algo que se hacía como complemento de lo que se hacía en el servicio diario. Es decir, ujú, Aarón
en ese día ofrecía también incienso dentro del lugar santo, pero había otra cosa también que él tenía que hacer y eso lo vamos a leer ahorita en estos versículos. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Ok, entonces aquí en el día de la expiación, aparte de que Aarón ofrecía el incienso en este lugar santo, también él entraba ya al lugar santísimo, donde dice que aquí sí nos especifica la palabra de Dios que él tenía que tomar ese incensario con esas brasas o esos carbones encendidos que estaban en el altar de delante Ujú. de Jehová. ¿Cuál era el altar de delante de Jehová? Pues este altar de bronce, que es lo que De bronce. nosotros Ujú, ya estudiamos. Ahora bien, dice que y sus puños llenos, en la versión de la Biblia de las Américas, menciona 2 puñados, es decir, él tenía que en sus puños llenárselos de este incienso para ujú, llevarlo detrás del velo. Entonces, ¿qué ujú, hacía él? Esa nube que se formaba, pues tenía que cubrir la parte de arriba del arca, la tapa del arca donde estaban los querubines, para que Aarón no muriera, porque sabemos que ahí estaba la ujú, presencia del Señor. Ese humo dividía, o sea, a Aarón de la inmediata presencia del Señor. Por eso dice que para que no muera. Entonces, ujú, esa es la diferencia que hace aquí el servicio diario y el servicio anual. ujú, Bueno, aquí tenemos algunas imágenes donde vemos al sumo sacerdote, se le dan estos carbones encendidos. Él toma con sus puños lo que es el incienso aromático para ujú, ofrecerlo delante del Señor. Y bueno, aquí vemos en el día de la expiación cómo él ya pasa al segundo departamento, donde está el arca del pacto, con su incensario y con este humo que se forma con este carbón encendido ujú. y el incienso. Aquí vemos también otra imagen donde ya él está frente al arca y bueno, ya le está ofreciendo el humo del incienso en el día de la expiación. Bueno, vamos a ir concluyendo esta primera parte de este estudio con una cita del Espíritu de Profecía que está muy interesante y que Ujú. pues eh, describe todo lo que aquí se hacía en este contexto. Sí, Patriarcas y Profetas, página 366 dice, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Amén. Entonces aquí ya, bueno, nos describe que ese ritual, ese rito que se Ujú, hacía en ese tabernáculo, qué era lo que significaba. Ella aquí pues ya nos está hablando qué significa el incienso. Nos dice que este altar de bronce es un altar de expiación continua, porque era donde se sacrificaban a los animalitos que ya se llevaban allí. Y el ujú, altar de oro, bueno, era un altar
de intercesión perpetua, que era donde ascendían esas oraciones junto con el incienso. Y todo Ujú, esto, bueno, sabemos que todo este sistema ritual se estableció para poner en la mente de los israelitas que todo ujú, simbolizaba el gran mediador, el plan de la salvación. Y pues por ese motivo también en Apocalipsis utilizamos mucho estas imágenes del santuario porque también tienen que ver con el plan de la redención que Dios tiene para ujú. cada uno de nosotros. Y Correcto. bueno, por último, vamos a leer esta cita también de la Review and Herald del 29 de septiembre de 1896, en donde nos habla acerca de este sumo sacerdote cuando asperjaba Ujú. esta sangre sobre este propiciatorio. Así como Bueno, el sumo sacerdote asperjaba la sangre tibia sobre el propiciatorio, mientras ascendía delante de Dios la nube fragante de incienso, así también, mientras nosotros confesamos nuestros pecados e imploramos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, deben ascender al cielo nuestras oraciones fragantes por los méritos del carácter de nuestro Salvador. sí, amén. Bueno, aquí esta cita nos refleja ese paralelismo que nosotros debemos de encontrar aquí en este estudio de Apocalipsis que estamos haciendo, de este ángel con el incensario. Eh, ella aquí nos habla acerca del día de la expiación, porque no solamente se ofrecía incienso, sino también se rociaba la sangre del sacrificio. Y bueno, ella nos insta a que nosotros Ujú, también elevemos nuestras oraciones mezcladas con los méritos de nuestro Salvador para que puedan tener eficacia. ujú, Entonces, vemos cómo ya hemos visto lo que sucedía en el santuario terrenal. Ahora, en la siguiente estudio, pues vamos a ver cómo se aplica todo esto que vimos ahora con esa actividad que realiza ese ángel en el cielo, en el santuario celestial. sí. Entonces, hasta aquí que dejamos este estudio, Tony. Muchas gracias a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Y bueno, les esperamos para la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, Paulina, por este estudio muy interesante de hoy. Les invito a nuestros amigos que nos acompañen el próximo programa para continuar con este fascinante estudio de Apocalipsis y las siete trompetas, este evento que inicia la serie de las siete trompetas. Denle like al video, compártanlo con las personas interesadas y aquí estaremos hasta la próxima con otro nuevo estudio que Paulina nos traerá así con, este, con esta profundidad muy caracterizada de sus estudios. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. Hasta luego.